Vamos a comprobar la situación con la opción de compra. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy aquí como nueva iniciación de indicadores, estos nuevos de combinación. Vamos con el zigzag de promedio y el indicador MACD. Me ayudará a ganar muchos beneficios con mi saldo de $23. Acá estoy teniendo un grupo fresco de pares de gran porcentaje de pago. Vamos a ganar y trabajar con ellos. Quiero hacer esto de acuerdo al punto culminante de mis términos de 2 minutos de candelabros y por 1 minuto acá de expiración. Así que aquí, en primer lugar, vamos a esto de acuerdo a lo que nos enfrentemos a medida del tiempo. Situación bastante volátil, por lo que se ve acá un patrón de cabeza y hombros justo aquí. Pero no estoy tan segura de la situación que está evolucionando. Vemos acá que nos enfrentamos a una situación actual. Chequeamos un poco, vemos que tenemos acá una intersección en el indicador MACD. Vamos a ver ahora $23 en mi caja de inversión y ahora ya estoy lista para avanzar con mi primer intercambio. Vamos a comprobar la situación con la opción de compra. Así que chicos, estoy aquí con mi primera ganancia, $40, y era obvio porque el comercio empezó con la línea verde y hacía una intersección con el rojo. Estas 3 últimas barras verdes también me indicaban que iban a subir y ahora aquí estamos todavía con esta situación. Muy contentos por ellos, así que vamos a ir con el próximo par de divisas. ¿Qué tenemos por acá? Vemos, checamos la situación. ¿Qué puedo decir? Voy al tipo de gráfico, por supuesto. En primer lugar, la situación acá en la que estamos trabajando serán con movimientos bajistas. Pero si hacemos zoom, seguimos viendo una gran lucha entre toros y osos. Así que acá vemos un poco de sueño, ahora mismo la situación va un poco más al alza. Y aquí tenemos que estar muy atentos a la situación en cuanto a que se sigue desarrollando. Vamos a cambiar nuestro beneficio en primer lugar. Vamos ahora a tener 44 y vamos a comprobar esta con la situación de compra. Así que chicos, $80 de beneficio en mi cuenta. Estamos trabajando, como le mencioné anteriormente, con el MACD. Nos está mostrando después de una intersección la línea verde por encima de la señal de 1. También la media móvil nos está mostrando acá el precio que va a cambiar. Y el zigzag que estaba a prueba para nosotros subirá. Está subiendo aquí rápidamente y creo que es hora de ir a ver la situación más rentable. Imagine que ha duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estará cerca de esta realidad a lo que piensas. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram, obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38,000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial, así que libérelo usted también. Operaciones buenas, conocimientos garantizados, así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Vamos a entrar acá con estos buenos puntos de entrada. Vamos a hacerlo esta vez con un saldo mayor. Estamos trabajando con movimientos bajistas, bastante volátil, pero de todos modos es bajista. Así que acá mi decisión, $80, todo incluido.
y voy a mi caja de inversión. Vamos a comprobar la situación con la opción de venta. Vamos. Así que era un poco arriesgado, chicos, pero hemos entrado. Realmente no les recomiendo esto si tú eres principiante o estás iniciando en esto del comercio. Tomen sus precauciones. El precio estaba rebotando, así que acá estoy tratando de cambiar el movimiento. De todos modos, el desarrollo acá es muy bueno y estoy acá con mi beneficio. Eso quiere decir que vamos en buen paso. Vemos acá la situación con el indicador MACD que está cerca, así que espero acá pacientemente cuál será mi próxima visita para este par de divisas. De todos modos, iremos al siguiente. Así que ya ves, estamos trabajando con la caída del precio justo aquí. Es un poco lioso porque ya ves que es una roja verde, una roja y una verde. Así que esos son nuestros colores, sobre todo si nos fijamos en las velas verdes que son más cortas. Pero acá también tenemos las líneas de acuerdo a las velas rojas. Miramos el gráfico, establecemos la situación, vemos que es bastante volátil. Acerquémonos. Por supuesto, ahora voy a mi siguiente paso, cambiar la caja de inversión. Aquí esta vez serán $150, será suficiente por ahora y vamos con la opción de venta. Estoy con una ganancia. Aquí vemos $300 de beneficio, seguimos con esta misma tendencia. Y vamos a ir mencionando acá, ya que estamos en caída, una tendencia que va debajo de la línea media móvil después de una intersección. Si miramos acerca del indicador MACD, vemos la línea roja que está por encima de la verde. La situación rápidamente está bajando. Realmente eso es genial. Así que vamos, nos enfrentamos a un montón de velas doji. Un montón de estas velas con mechas largas también y vemos acá una situación que por supuesto la vamos a utilizar a nuestro favor. Vemos cómo se está desarrollando, un momento un poco peligroso, es lo que puedo decir. Realmente quiero desafiarme a mí misma también y vemos acá que voy a negociar con casi todo, 280. Comprobemos la situación con la opción de venta. Vamos. Wow, fue una pelea entre toros y osos, así que yo me las arreglé para tener mi ganancia. Estoy bastante satisfecha de acuerdo a esos dojis rojos de la gran señal que es necesario realmente estar atentos, pero de todos modos creo que el porcentaje principal en esta situación fue mi expiración de acuerdo a esos 2 minutos para los candelabros, porque ya ves que estaba acá justo a tiempo con ese candelabro en desarrollo. Era un buen candelero que se estaba desarrollando en ese momento. Todavía está subiendo y bajando, pero de todos modos era, vamos a decirlo, un poco arriesgado. Estaba medio nerviosilla. Así que de todos modos me alegro de haberlo solucionado. Aquí vamos con el próximo par de divisas. Vemos la situación de acuerdo, como mencioné anteriormente. Habrá una pequeña ola por este lado, podría formarse una ola. Y he mentido sobre el lecho. Así que, de acuerdo con este tipo de situación, estoy lista para mi próximo comercio. Vemos un montón de intersecciones por doquier. Así que voy a utilizar 2 buenas intersecciones en nuestra situación actual. Si nos fijamos en el indicador MACD de cerca, cambiemos nuestra casilla de inversión. $540 y voy a comprobar esta situación con venta.
Estoy en beneficio, como lo ves, mis primeros $1000. Ese es mi saldo y la situación sigue desarrollándose. Es porque llegué justo en el tiempo de expiración de 1 minuto. Las señales eran bastante obvias, incluso veamos una situación que está tratando de ir un poco más hacia arriba. Está tratando de hacer la siguiente ola, estamos aquí todavía en modo de desarrollo. También MACD nos está mostrando que esta es una intersección de la línea verde. Es todavía un bajo de señal. Así que por acá un poco de rebote de los precios, todavía estamos aquí con las velas rojas. Necesito decir algo con tiempo de esta situación, que es, vamos a la siguiente. Aquí veo el recuerdo de los movimientos bajistas, esta caída que se puede notar y recuerdo que trabajamos con esta pequeña onda. Ahora mismo se está desarrollando acá a la baja y no estoy muy segura de durar mucho tiempo. ¿Qué puedo decir? Déjame pensar por acá qué tenemos en mi inversión. ¿Qué es lo que voy a negociar? Esta vez quiero $1000 para mi caja de inversión y seguir adelante con este tiempo de situación. No estoy muy segura que vaya a ir, pero vamos a seguir negociando. Vemos lo siguiente, de acuerdo a las señales, que son bastante obvias. Seguimos porque estoy realmente en este comercio no tan segura, pero voy a omitirlo. Vamos a seguir adelante con estas señales, con este sentido de trader. Vamos con algunas operaciones de acuerdo a la situación, que puedo decir acá. Vamos a echar un vistazo. Chequeamos todo, cómo se ve la situación en amplitud. Y recuerdo hacer una siguiente situación. Vamos a ver qué tendremos con la siguiente opción y quiero utilizar la opción de compra pendientes. Otra vez, chicos, una situación arriesgada como se los mencioné anteriormente, pero si nos fijamos en el indicador MACD, vemos la línea verde por encima de la roja. Así que todavía está pasando, incluso pensaba que habría una intersección en nuestro comercio. Creo que lo hará, pero después de unos minutos. Eso es por aquí porque estamos en la lucha entre toros y osos. Justo aquí, una situación que está evolucionando. Aquí vemos una onda, hay que darle tiempo, pasar al siguiente par de divisas. Así que una situación que cambió un poco. Se cambió porque creo que el momento era adecuado para obtener el próximo beneficio. Así que, ¿qué vemos acá? 1900, esa es nuestra suma muy buena. $1900 y ahora vamos a comprobarla con la opción de venta. Así que chicos, estoy aquí con 3000, me encanta mucho este tipo de sesiones. Yo también espero que a ustedes también les guste y les sea muy útiles. Déjamelo en los comentarios abajo si tienes alguna pregunta importante sobre el tema, lo que quieras aprender, pues yo los estaré leyendo con gusto y dándole información gratis para que puedan aprender en el comercio. Nos vemos en la próxima y adiós.